Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hacemos una blusa que creo que te va a encantar. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Antes de nada, comentarte que todos los materiales de este tutorial los vas a encontrar debajo en la casilla de información del vídeo. Y otra cosa, si eres nuevo por aquí, aprovecha y suscríbete ahora al canal porque cada martes y viernes subimos nuevo contenido. Como te decía al principio, hoy vamos a confeccionar una blusa. La forma de esta blusa es de mis favoritas. Ya tengo algunas parecidas compradas en tienda y hoy la voy a clonar. Luego también subiré el patrón a nuestra página web www.coserfacilimas.com y si me sale bien y veo que no es nada complicada, seguro que confecciono más de una. Además, alargando los laterales y añadiendo un cinturón, también puedes hacer de esta misma manera un vestido. Vamos ya, manos a la tela. Esta es la blusa que voy a tomar como modelo para realizar la blusa con manga raglan que vamos a hacer hoy. La manga raglan es esa que va cortada desde aproximadamente la axila hasta más o menos el hueso de la clavícula. A mí me gusta especialmente porque es muy cómoda debido a la amplitud que tenemos en la zona de la sisa. La blusa y los patrones que vas a encontrar en nuestra página web en www.coserfacilimas.com son de la talla 40-42. Si esa no es tu talla y quieres hacerla más grande, descarga los patrones y adáptala a tus medidas. Por el diseño de la blusa, con esta amplitud que tenemos tanto en mangas como en cuerpo, yo creo que la talla se puede adaptar a muchísimas tallas distintas. Yo diría que desde una 40 hasta una 46 te vendría bien el patrón. Si prefieres hacer el patrón paso a paso con tus medidas a partir de un cuerpo base y de una manga base, déjame debajo un comentario y montaremos un vídeo sobre ello. Hoy vamos a utilizar esta tela. Es una tela de viscosa muy finita con muchísima caída. Puedes utilizar viscosa, satén o incluso un crepe finito y, por qué no, un punto de algodón. También, si es fino y tiene un poco de caída, te viene bien para hacer este modelo. Hemos visto en este canal cómo clonar otras prendas, así que voy a hacerlo yo rápidamente y enseguida nos ponemos a confeccionar la blusa. Voy a doblar la blusa a la mitad, voy a sacar el patrón de la parte posterior de la espalda y con ese mismo patrón vamos a sacar el delantero. Sencillamente vamos a bajar un poquito el cuerpo. Aquí tenemos en una sola pieza la espalda, que es el escote aquí, y el delantero que está marcado aquí abajo. Y en la línea media he marcado el escote. El escote lo puedes hacer tan pronunciado como te apetezca. Mi recomendación es que lo hagas cortito y si luego una vez que tengas el diseño en tela te parece que está poco abierto, puedes abrirlo un poco más. Sacamos la manga de la misma manera. Medimos la parte que está fruncida, con el metro lo vamos colocando sobre la tela, estirando la tela para ver cuál es la medida exacta. Así obtenemos la medida de la parte alta y luego hacemos igual aquí. Estiramos la cinta elástica para ver cuál es la medida real de esta zona. Otra forma de sacar este patrón, si ya tienes una blusa que te gusta, es desmontar la pieza. Es la forma más correcta, nos da más trabajo, pero el resultado es mucho más preciso que haciéndolo de esta manera. Bueno, la cantidad de tela que necesitas depende de dos medidas y es el largo de tu cuerpo y el largo de tu brazo. Yo estoy utilizando 1,5 metros de tela por 1,40 de ancho. Imagínate que esta es mi pieza de tela. Estos serían los orillos de la tela y aquí tendríamos el 1,5 metros. Bueno, pues para sacar la parte del cuerpo lo que hacemos es doblar la tela de esta manera. Colocaríamos el delantero aquí, haciendo coincidir esta línea con el centro y aquí la espalda. Voy a dibujarlo para que lo veas. Nos quedaría algo así. Aquí colocamos el delantero y la espalda con la tela doblada y así al cortar tenemos la pieza entera. Y para la manga, con el restante de tela, la doblamos a la mitad, enfrentando siempre los derechos de la tela y colocaríamos aquí la manga. Cortamos y obtenemos dos mangas. Al ver este dibujo claramente puedes ver cómo hemos calculado la cantidad de tela, porque necesitamos el largo del cuerpo más el largo de la manga. Si quisieras hacer este mismo modelo pero en vestido, tendrías que añadir tela en esta zona, añadiendo aquí
tendríamos un delantero y una espalda de un vestido. ¿Qué tendríamos que hacer? Comprar, en vez de 1,5 metros, aproximadamente 2 metros. Y aquí tenemos las 4 piezas de nuestro patrón. La parte para rematar el cuello, la cinta de bies que vamos a colocar aquí, la cortamos luego con lo que nos ha sobrado de tela. Aquí tenemos la espalda, así que cogemos la manga derecha en este caso, alineamos derecho contra derecho con este lado de aquí, colocamos alfileres y cosemos por aquí. Una vez que hayamos hecho esto, nos vamos al otro lado de la espalda y hacemos igual con la otra manga, derecho contra derecho, centramos bien, colocamos alfileres y cosemos. En el patrón vas a encontrar unas pequeñas señales en las sisas, son los aplomos de la manga que nos ayudan a centrar bien la tela de un lado con respecto al otro. Si estás usando una tela como la mía, que es una tela fina, que como ves se mueve un montón, puedes revisar un vídeo que tenemos en este mismo canal, que es un vídeo que recoge recomendaciones para coser telas finas. Y tal cual nos vamos a la máquina a coser por aquí y por aquí. Voy a utilizar una aguja del número 7009 y un hilo a tono con la tela 100% poliéster. En la máquina vamos a seleccionar una puntada más corta, de 2 milímetros. Después de hacer las costuras, sobrehilamos los márgenes. Si tu máquina no tiene puntada de sobrehilado, también puedes seleccionar una puntada de zigzag. Tenemos aquí la espalda y ambas mangas cosidas a la espalda. Y ahora colocamos el delantero derecho contra derecho para terminar de unirlo a las mangas. Colocamos alfileres en ambos lados y cosemos a máquina. Aquí tenemos ya ambas mangas unidas al cuerpo de la blusa. Ahora lo siguiente es coser costados y cerrar mangas. Para ello nos venimos aquí a la sisa, casamos aquí ambas costuras, la costura de atrás de la manga y la costura de delante, y colocamos aquí el primer alfiler. Vamos a ir colocando alfileres hacia un lado y hacia otro, y vamos a coser también de esa manera, empezando a coser desde la costura de la manga el costado de la blusa y luego desde la costura de la manga cerramos la manga. Una vez hayamos cosido todas las costuras, tenemos que sobrehilar los márgenes de costura y luego planchar. En este caso vamos a sobrehilar los márgenes de costura juntos, puesto que es una tela muy fina y nos permite hacerlo. Aquí tenemos ya el costado y la manga ya cerrada, hemos cosido y hemos sobrehilado todos los márgenes de costura. Y ahora me iba a poner con el escote, pero como esta tela se deshilacha tanto, he pensado primero acabar las mangas. Y para ello hacemos un pequeño doblez que he marcado con la plancha, y ahora hacemos otro pequeño doblez de 1 centímetro aproximadamente para meter por aquí la cinta elástica. Para trabajar mejor esta zona, lo que he hecho ha sido aplicar un poco de apresto para que se quede un poquito tiesa la tela y sea más fácil. Para calcular la cantidad de elástico que necesitas, coge la cinta elástica, colócala alrededor de tu muñeca y dale el largo que tú necesites. Como ves aquí me sobra un poquito de cinta elástica y esto lo voy a dejar así a propósito porque a mí me gusta subirme las mangas un poquito y lo que no quiero es que cuando las tenga aquí arriba me apriete demasiado. Y tienes que tener en cuenta que vas a perder 1 centímetro a cada lado de la cinta en los extremos cuando la cerremos. Colocaremos un extremo sobre otro y pasaremos la máquina varias veces por aquí para asegurarlo bien. Vamos ahora a la máquina y cosemos todo alrededor dejando una apertura de unos 3 o 4 centímetros. Y una vez hayamos cosido la zona esa del final de la manga será cuando metamos el elástico ayudándonos de un pasacintas. Una vez hayamos metido la cinta, entonces cerraremos. Aquí tenemos ya los puños terminados y vamos ahora con el escote. Vamos a rematar el escote con una cinta de bies y hemos cortado una tira al bies para aplicarla en esta zona. La cinta de bies que yo voy a formar para el escote, esta pieza de aquí, mide unos 30 centímetros, que es lo que mediría el escote y un poquito más por si acaso. Y la cinta de bies que vamos a formar
para cerrar la parte del escote mide 60 centímetros. Esta medida de 60 centímetros es totalmente opcional. Si quieres que tu escote quede más abierto, frunces un poquito menos el escote y pones una cinta que te quede del tamaño del frunce que has elegido. Y como ves, la tela está un poquito más tiesa que el resto y es porque he aplicado un poco de apresto. Esto nos va a hacer que sea más fácil trabajar con ella y también se deshilacha menos. Así que ahora vamos a formar la cinta de bies. Doblamos las orillas hacia adentro y luego doblamos la cinta sobre sí misma. El ancho de esta tira son 5 centímetros. Empezamos aplicando la cinta de bies en la apertura del escote y para ello tomamos el bies, lo colocamos derecho contra derecho, lo tenemos abierto como ves y vamos a ir colocando alfileres en toda esta zona. Cosemos por aquí recto y al llegar a esta parte en la máquina vamos a forzar un poco la tela, a abrirla y a seguir colocando el bies por este lado. Ya tenemos el bies cosido por esta parte y ahora hacemos este doblez que hemos marcado con la plancha y el segundo doblez metiendo el bies hacia adentro. Vamos a pasar la máquina muy cerquita de este borde, teniendo cuidado de estar cosiendo al mismo tiempo por este lado. En la parte del pico hacemos un piquete justo en ese punto por la zona de dentro. Cortamos el sobrante y así es un poquito más fácil. Bueno, el resto lo voy a ir acomodando al tiempo que lo coso en la máquina y así vamos un poquito más rápido. Ya lo tenemos aquí cosido y para marcar bien el pico del escote, como hemos cosido la cinta prácticamente recta, lo que hacemos es poner derecho contra derecho, alineando bien la cinta del bies y aquí en el pico vamos a dar unas puntadas a 45 grados de este ángulo recto que tenemos aquí, desde esta punta hasta aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. El siguiente paso es pasar una puntada de 5 milímetros por todo el escote, aproximadamente a 1 centímetro del borde de la tela. Esto nos va a servir para fruncir toda esta zona. Ahora tiramos de los hilos largos que hemos dejado al principio y al final de este pespunte y vamos frunciendo toda la zona del escote. Tenemos que hacer que tenga en total 60 centímetros de largo. Te cuento cómo he repartido el frunce. En esta primera zona, desde el escote hacia la derecha, he fruncido la tela hasta conseguir un largo de 10 centímetros. En la zona de la manga he dejado también otros 10 centímetros. Desde la costura de una manga hasta la costura de la otra, la zona de la espalda, tengo 20 centímetros y a este lado de nuevo 10 centímetros en el tramo de la manga y otros 10 centímetros en el delantero. En total tenemos 60 centímetros. Y ahora vamos a ir aplicando la cinta de bies que hemos formado igual que la otra. En uno de los extremos metemos hacia adentro un poquito, 1 centímetro aproximadamente, para que nos quede bien aquí. Metemos ahí ese centímetro y ahora vamos colocando la cinta de bies todo alrededor. En la máquina vamos a colocar la cinta de bies en contacto con la placa de la aguja y la parte fruncida hacia arriba. Termino de colocar alfileres y nos vamos a la máquina. Ya tenemos la cinta de bies aplicada por esta parte y ahora la doblamos sobre sí misma hacia el centro de la prenda. En el extremo que da al escote hacemos un pequeño doblez ahí y sujetamos con un alfiler. Vamos colocando alfileres por todo el recorrido del bies. Vamos a hacer que el pliegue interior coincida con el pespunte que acabamos de pasar por dentro. Colocamos alfileres por toda esta parte y en la máquina pasamos un pespunte muy cerquita del borde, a 2 o 3 milímetros, teniendo cuidado de que estamos cosiendo al mismo tiempo esta parte de aquí.
tenemos el escote ya acabado, nos falta planchar un poco toda esta zona y ahora por último lo que hacemos es el bajo de la blusa. Pruébatela para ver si está bien así o si tienes que cortar un poquito. En el bajo de la blusa podemos utilizar el prensatelas de rouloté. Me has visto utilizarlo en este vídeo que estás viendo en este momento en pantalla. Es un prensatelas especial con un rulito aquí delante y lo que conseguimos con él es hacer dobladillos finos en este tipo de tela. Si no lo tienes, puedes usar el prensatelas normal de tu máquina de coser. Lo que haríamos sería volver la blusa del revés, hacer un pequeño dobladillo de medio centímetro aproximadamente y luego un segundo doblez más o menos de medio centímetro, un poquito más. Vamos a ir marcándolo con la plancha para coserlo bien o si quieres colocando alfileres. En esta zona del bajo también hemos puesto un poco de apresto, así que va a ser un poquito más fácil manejar esta tela que como ves se deshilacha muchísimo. Ya tenemos aquí el bajo terminado, voy a planchar la blusa y al final del vídeo te enseño cómo nos ha quedado. Consulta más detalles de este tutorial en la casilla de información del vídeo en el enlace a nuestro blog. Si te ha gustado el proyecto de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.